Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana en tan importante evento. Es un placer contar con la figura de la talla internacional como lo es la doctora Françoise Dabuan, quien generosamente aceptó una invitación para compartir su saber, su experiencia y su reflexión a propósito de lo que nos está pasando a todos en el mundo. La pandemia es un acontecimiento que nos compete a todos por igual y de manera diferente según las circunstancias históricas, económicas y políticas de cada país. Querida doctora Dabuan, contamos con psicoanalistas de diferentes partes de nuestro país y de diferentes países de Latinoamérica, donde se le aprecia, se le respeta y se le quiere. Agradecemos el tiempo y el interés de todos los asistentes este día. El acontecimiento que vivimos en la actualidad confronta a psicoanalistas con una verdad insoslayable, que es la verdad de la materia prima del psicoanálisis. Es sencillamente una verdad sobre la que no se sabe. Pensamos que ante esta verdad, los psicoanalistas se convocan en distintas mesas y en distintos trabajos para saber hacer lo que mejor hacen en su tarea y en su práctica, que es poner a circular la palabra para que de ahí emerjan quizá algunas respuestas. Como les decía, para nosotros ha sido muy grato encontrar una ávida respuesta de todos aquellos que quieren pensar sobre una pregunta que nosotros ubicamos como una motivación central para poder hacer este coloquio. Para poder plantearla, quiero traer a colación una escena que emerge en uno de los espacios de discusión y de trabajo de nuestra escuela. Una compañera nos cuenta que en una ocasión, luego del terremoto, el sismo que padecimos en México, en esa repetida y fatídica fecha del 19 de septiembre que insiste en marcarnos, esta vez no es el 19 de septiembre de 1985, sino el 19 de septiembre del 2017. Justo en esta fecha vuelve a haber un sismo. Y después de que ocurre este sismo, esta catástrofe que nos simbra a todos, que deja edificios caídos, que deja a personas atrapadas, a personas despojadas, heridas, traumatizadas, la gente comienza a organizarse para salir en brigadas y una escuela afamada en México, una escuela pública, convoca a sus estudiantes de psicología y en un patio enorme, el organizador dice: los estudiantes de psicología, levanten la mano. Levanten la mano ustedes que son los estudiantes de psicología, todos aquellos que sean de la corriente cognitivo-conductual. Y levanta la mano el 90% de los asistentes en ese patio. El organizador dice: perfecto, todos ustedes de este lado. Los demás, que son los psicoanalistas, muchas gracias. Pueden volver a sus actividades normales y a su casa. Nosotros nos haremos cargo de la tragedia. Los psicoanalistas se quedan pasmados. Si este ejemplo no basta, quisiera traer a colación un perfil, una solicitud que vi en un perfil de Face, en las redes sociales, a propósito de las comunidades que trabajan con jóvenes con conflictos con la ley, con jóvenes en conflictos con la ley. Me sorprendió mucho ver que una comunidad que trabaja con una problemática tremenda que emerge justo de los efectos de la narcoguerra que hemos vivido en países en Latinoamérica, particularmente en México, en Colombia. Esta comunidad solicita psicólogos, pero hace la aclaración: orientación cognitivo-conductuales, psicoanalistas, abstenerse. Entonces, dadas las cosas así, por un lado, el desgarro, el sufrimiento, la catástrofe mundial, y del otro, los psicoanalistas con su potencialidad,
con esa potencialidad que le da una teoría única, una formación única. En estos efectos de las catástrofes y las guerras, que tienen sus matices en distintos países de acuerdo a su situación, queda de un lado el desgarro de la población, el sufrimiento, el efecto de lo traumático, y del otro lado quedan los psicoanalistas desplazados por esta denostación histórica, que desde luego no nos sorprende, porque justo el psicoanálisis nace a partir de esa denostación y de ese rechazo. Pero en este cruce del desgarro y la potencialidad de los psicoanalistas, surge la pregunta que convoca y que motiva el coloquio y el encuentro que hoy celebramos. La pregunta es, ¿qué le toca al psicoanálisis en caso de catástrofe? Cuando planteamos esta pregunta, desde luego, volteamos al otro continente y dijimos, creo que no hay nadie mejor en este momento histórico para pensar, para ayudarnos a reflexionar sobre esta pregunta que una hada madrina, y ahí ubicamos a Françoise Dabuan, quien con su generosidad ha aceptado dialogar esta mañana con todos nosotros. Entonces, sin más preámbulo, porque lo importante es ahora lo que ella pueda transmitirnos y lo que nosotros podamos recibir de esa transmisión, quiero ceder la palabra a la doctora Françoise con un fraternal abrazo que, si me permiten, lo hago llegar de parte de todos los que estamos el día de hoy en esta mañana especial. Muchísimas gracias. Alors, vous avez, Liliane a vraiment bien posé la question. Creo que Lilia hizo una pregunta muy pertinente y dio muy bien el contexto. Yo creo que hay dos psicoanálisis. Freud, en un primer momento, en 1897, renunció al psicoanálisis del trauma y después volvió a él en 1907 y en 1917, después de la Primera Guerra Mundial y después cuando fue perseguido por los nazis. Y hay otra forma de psicoanálisis. Y la diferencia ahí es que el inconsciente no es reprimido. Eso es lo que dice. Hay un psicoanálisis en el que el inconsciente es reprimido, que el inconsciente en ese momento no está reprimido, sino retranché, como cortado. En 1933 fueron quemados todos los libros de Freud, amenazaron la vida misma de Freud. Estaba realmente en el trauma, volvió al psicoanálisis del trauma y planteó como desafío para el psicoanálisis la verdad histórica y las verdades que son borradas, falsificadas, las huellas que son borradas. Estos dos psicoanálisis pueden funcionar de manera paralela. En uno funciona la neutralidad, en otra no. En una se habla del pasado, en otra no, porque el tiempo no pasa, no transcurre. En el tiempo de las catástrofes como ahorita no hay futuro y el pasado desapareció. Vivimos en el presente y en ese presente es en el que hay que trabajar. Entonces, psicoanálisis, y bueno, lo digo de inmediato, pero no voy a hablar de una generalidad. Este psicoanálisis, como lo dije hace rato, es tan antiguo como la guerra. Desde que existe la guerra, o las pandemias, o la peste, porque antes la peste era algo que tenía cierta regularidad en toda Europa, en Asia, en América Latina, tal vez. Son acontecimientos que requieren una función terapéutica diferente. ¿En qué sentido? Yo les voy a contar cómo lo descubrí. Cuando empezó la pandemia, nosotros aplaudíamos todas las noches. No sé si ustedes lo hicieron en México, pero a las 8 todo el mundo salía a la ventana y aplaudía a todo el personal sanitario, a los que estaban allí en la primera línea en contacto con los enfermos, los que estaban allí realmente en contacto y que daban generosamente toda su fuerza. Nosotros los aplaudíamos. Yo tuve como una especie de impulsión
tuve ganas de recoger los testimonios de esas personas. Yo, claro que había escuchado a mis pacientes por teléfono. Ellos estaban más o menos bien. Como extrañamente los más locos eran extrañamente los más adaptados. Todos estábamos confinados y ellos conocían muy bien la soledad y simplemente se volvían como todo mundo. Pero en cambio, tuve ganas de ir a ver qué sucedía, tuve ganas de hablar con algunas personas del personal sanitario. ¿Por qué? Es algo que entendí después. Ahí es donde sirve el psicoanálisis en caso de catástrofe. Ahí es útil en esas circunstancias en las que la muerte está ahí, inminente. Y resulta que durante la guerra de 14 no había en Francia ningún psicoanalista al lado de los soldados traumatizados. Ninguno. Había en Inglaterra, en Alemania, en Hungría, Ferenczi, estaba Abraham en Alemania, también había en Estados Unidos, pero en Francia no había nadie. ¿Saben dónde tenía lugar el psicoanálisis? Pues bien, con aquellos que estaban en la primera línea. Mi abuelo, y estoy segura de que algo me vino de él, mi abuelo era el que transportaba camillas con muertos y heridos. Y nunca lo mencionó, pero él me cantaba canciones porque a él le gustaba la música. A los que llevaban las camillas les gustaba mucho la música. Y ellos eran un poco como psicoterapeutas, era una primera forma de terapéutica, porque ellos eran los que hablaban con los heridos y con los agonizantes. Así que yo dije, tengo que hablar con ellos. Yo no conocía a ningún camillista. Yo tengo un hijo que es biólogo y también es reanimador anestesiólogo en la Universidad de Stanford, en California, en Estados Unidos. Él dirige un laboratorio de inmunología. Lo voy a decir de inmediato porque les interesa. Él dirige un laboratorio y ahora, por supuesto, está trabajando con el COVID y está trabajando con investigadores mexicanos. Sus mejores aliados en este momento para esta investigación son mexicanos del Hospital de Nutrición, me dijo el nombre. Le pedí que me dijera el nombre. Es el Hospital de Nutrición. Mi hijo que está trabajando con los de nutrición me llama y me dice, antes de que yo le dijera cualquier cosa, me dijo, mamá, tienes que ir a entrevistarte con el personal sanitario de primera línea. Ahí con él está un anestesiólogo francés que me dijo de inmediato, usted tiene que hablar con gente que yo conozco. Y entonces yo empecé a recoger algunos testimonios, no muchos, 6 testimonios por Zoom de 3 anestesistas, una urgentista de los bomberos, es decir, una médico que interviene antes del hospital, ahí donde la catástrofe es máxima, y 2 enfermeros. Bueno, y lo que les puedo decir es que he oído ahí el psicoanálisis de las catástrofes en acto. Yo realmente me sentía sorprendida y les voy a contar lo que me dijo. Ahí es donde los psicoanalistas que estaban en los hospitales militares durante la guerra de 1914, Ferenczi en Alemania, Reichmann, Sullivan en Estados Unidos, Rivers en Inglaterra, que era un antropólogo que trabajaba con los soldados traumatizados. Ahí fue donde inventaron el psicoanálisis en caso de catástrofe. Y naturalmente, en el momento de la paz, cuando volvió la paz, olvidamos todo eso, porque es más confortable estar sentado en un consultorio con su paciente. Bueno, les voy a decir en primer lugar qué me contaron estas personas. Y yo creo que lo primero que sintieron es el miedo. Yo creo que fue lo mismo en México. Miedo, terror.
estaban esperando allí a los pacientes, sabían que los hospitales iban a verse totalmente revesados, tenían que reorganizar todo y decían, no vamos a ser capaces. Y muchas de estas personas fueron infectadas. Muchas murieron, estaban trabajando, arriesgando sus vidas y además tenían miedo de contagiar a su familia. Eso es lo primero que mencionaron, eso los anestesistas y los enfermeros. E inmediatamente después, y eso sí no lo esperaba, es que pronunciaron una palabra, la alegría. Nunca me imaginé que me fueran a mencionar esa palabra, la alegría, la alegría de vencer la muerte. Es decir, que había gente condenada que llegaba al hospital en un estado terrible, los ponían en un estado de coma artificial, los entubaban de inmediato, estaban conectados únicamente con máquinas. Y en este mundo de máquinas casi robótico, ahí es donde había más psicoanálisis. Y les voy a decir de qué manera. Les voy a dar un ejemplo muy pequeño de una de ellas. Es una anestesista que viene de Guyana. Tiene entonces el pelo chino y me dice, yo hice una transferencia. Pero el psicoanálisis no es lo suyo, pero dice, vi llegar a una chica de mi edad que tenía el pelo igual al mío, el cabello igual al mío, estaba muriendo y venía de las islas del Caribe también ella, y yo pensé, la tengo que salvar, y me dije, no puede ser, esto es un complejo de Salvador, y me dijo, yo le di todo, y le salvé la vida. Y bueno, ¿qué creen? Esta historia singular se repitió muchas veces. Es decir, que en este mundo de máquinas, al mismo tiempo, ahí era donde había más transferencias. Les doy otro ejemplo. Una enfermera me dice, cuando estaban en coma, es decir, solo había ahí máquinas, ella les hablaba constantemente. Pero ella les hablaba no para decirles cosas, les hablaba para darles esperanza, porque a pesar de los pronósticos absolutamente aterradores, y pienso aquí en los pacientes psicóticos a los que les dicen ya, no hay nada que hacer con ustedes, a pesar de los pesares, le hablaban a los pacientes para transmitir esperanza. Y no solamente le hablaban a los pacientes, sino que les escribían. Es decir, que tienen la costumbre de tener un pequeño carnet en el que narran lo que sucede, no tanto con la enfermedad del paciente en una jerga médica, sino la relación que tuvieron con el paciente día tras día, para que cuando se despierte, lo vea, o si se muere, para que su familia pueda conocer toda esta historia que se pierde en un blackout. Eso no es, lo que sucede no es una represión, sino un corte, una mutilación, un blackout, una zona de muerte. Entonces yo me sentí muy sorprendida al escucharlos e incluso, bueno, hubo un momento, se los digo de inmediato, porque estamos en un mundo terrible, un mundo en el que el cuidado del cuerpo es algo muy especial. En el COVID, la gente se asfixia, hay que después quitarles los tubos. No hay medicamentos curativos y además a menudo hay que volver a empezar, hay recaídas y de pronto brutalmente los pacientes mejoran o no, se mueren. ¿Por qué no se sabe? La medicina ignora muchas cosas, hay un gran espacio desconocido y al mismo tiempo hay una especie de presencia desconocida, una presencia absoluta, una presencia ahí. Las cosas aparecen en las pesadillas. Afortunadamente existen las pesadillas. Por ejemplo,
una de las personas que entrevisté decía que soñaba que ella misma estaba entubada como sus pacientes. Es decir, que estamos ahí totalmente presentes y tenemos que actuar. E incluso hay momentos cómicos. Es algo que también quería decir. Parecería que estuviéramos en las películas. Como ustedes saben, después de la Primera Guerra Mundial, vinieron todas estas películas cómicas como las de Charlie Chaplin. Les voy a contar algo muy cómico. En medio de la gran tragedia, una de las enfermeras oía que las máquinas sonaban muy fuerte y cuando suenan es que hay algo que está mal, que hay un peligro. Ella trata de ver qué pasa, limpia al paciente, trata de reparar la máquina y entonces ahí de pronto se dirige al paciente que está en coma y le dice, señor fulanito de tal. Y se acuerda muy bien del nombre del paciente y le dice, óigame señor, deténgame por favor esta máquina y le juro que si me la detiene, después le invito una copa, un tequila después, ya cuando salgamos de todo eso. Y ahí se detiene la máquina. Entonces, obviamente, pues, ella ya había hecho varios gestos, no estaba delirando, pero de pronto ahí justo se detuvo esta situación alarmante y se puso a reír. Y eso es importante, siempre hay que poder reír. Al borde de las catástrofes tenemos siempre esta presencia. Y ahora hay algo más que quería decirles. ¿Por qué se inventa el psicoanálisis del trauma en situaciones así? Porque el terapeuta, llamémoslo terapeuta, porque bueno, si no podemos hablar del vocablo psicoanalista y tenemos problemas de los nombres, pero el terapeuta, llamémoslo, el terapeuta se ve completamente involucrado, implicado con toda su personalidad y con toda su historia. Yo les dije que a mí la vivencia de mi padre me llevó a recoger estos testimonios, porque mi abuelo, que era caminista, me hizo saber que entran en una zona muy particular y cuando salgan de esta zona, y de hecho ya lo decían, van a ser recibidos por todos los discursos catastrofistas de qué horror, qué horror, qué horror, nos falta esto, nos falta aquello. Y ella dice, y ellos me decían, no, nosotros no queremos vivir en esa situación catastrófica. Nosotros estamos luchando por la vida, estamos manteniendo la vida. Y entonces todos esos discursos mediáticos los enojaban muchísimo. Ahora, pero después, cuando vuelven a la sociedad normal, se callan, porque saben que lo que van a decir no interesa a nadie. Ya todo mundo entra en discursos generales, etc. Entonces, ahora voy a hablar de lo más duro que dijeron. Y aquí esto me lo dijo sobre todo la médico urgentista que trabaja con los bomberos. Y porque muy a menudo la gente cuando llega al hospital ya está muerta. Y ella me dijo, hay algo que es atroz. Y es que no hay ritual funerario. Eso es lo peor. Porque ella tiene la costumbre, es una joven muy viva, muy sonriente, llena de vida. Ella tiene la costumbre de llegar siempre en un momento de gran catástrofe. Pero esta vez a los muertos los metían simplemente en bolsas y la gente no tenía derecho, no sé si esto sucede también en México, pero en Francia la familia ya no tenía derecho de verlos, no podía volver a ver una vez más su rostro. Y si ella se los llevaba al hospital y lograban salvarles la vida, la familia cercana no podían visitarlos. Y si ellos se morían, si los pacientes se morían, la familia no los volvía a ver jamás. Y ella me dijo, lo más duro fue la ausencia de rituales, de cuidados portuarios del cuerpo.
Y además, ella, que llegaba en primera línea, a veces la insultaban, porque en el hospital el respeto, hay respeto para los médicos, etcétera. Pero nosotros, decía ella, no sé si esto es igual en México, pero los primeros que llegan en las urgencias no nos reciben bien, nos insultan. Además, estábamos vestidos con ropa de cosmonauta, entonces ni siquiera veían nuestro rostro. Era muy extraño, era como si nosotros no existiéramos, como si fuéramos fantasmas. Estábamos ahí salvando a las personas, a veces trabajando 24 horas seguidas, en el límite de nuestras fuerzas, y nadie nos lo reconocía. Y al mismo tiempo, de ahí me cuenta la historia de tal o cual muchacho al que salvó, lo que salió bien. Es decir, que en este universo totalmente deshumanizado hay muchas historias de supervivencia que son importantes. Bueno, donc je pense que chez vous, il y a aussi y pienso que ustedes también van a tener este tipo de recuerdos. Y estos son los primeros que llevan a cabo una terapia, un psicoanálisis en el momento más importante, cuando estamos entre la vida y la muerte. Yo creo que con ellos es con quienes hay que hablar, porque ellos están cargando el peso. Nosotros podemos hacer reuniones, seminarios y preguntarnos si los conceptos son válidos y cosas así, pero ellos son los que están en contacto con la gente, con todo tipo de gente. Y les voy a dar otro ejemplo que ellos me contaron, que es un ejemplo terrible. Estos médicos tienen, ¿cuánto? 35 años, son jóvenes, llamaban todos los días. Le llamaban todos los días a su familia. Y si esto no es psicoanálisis familiar, ¿qué es? Yo conozco esto porque mi marido, todos los días, yo le llamaba al hospital, al servicio de reanimación, y me preguntaba, ¿habrá muerto? Y las familias hacen lo mismo. Y querían hablar con su familiar y la persona que habló conmigo me dijo, cuando les decíamos a las personas, sí, está vivo, oía el suspiro de alivio. Y ella me decía, y en reanimación, el aliento, el suspiro, es un elemento de base. Cuando alguien suspira, se reanima. Lo salvamos de la muerte. El ritmo de la respiración es lo que permite, antes incluso del contenido de las palabras, es lo que permite reanimar la vida en estas áreas letales. Y una vez más hay pequeñas historias. Me narraron un montón de historias. Les doy un ejemplo. Una mamá de 4 hijos, ella no se sentía tan mal. Llega al hospital, no estaba tan mal y se murió en 8 días. Eso era lo terrible con la enfermedad. No se sabía, no se podía hacer ningún pronóstico, no se sabe nada. ¿Por qué? Esta mamá se murió en 8 días y tenía a sus hijos por teléfono. Habló con su hijo más grande, su hijo mayor, y su hijo mayor le dice, perdón, la doctora habló con el hijo mayor por teléfono. Y el doctor le dijo, doctora, usted hizo todo lo que usted podía. Nosotros vamos a rezar por usted. Claro, rezar no está muy en la moda, por lo menos en Francia. Era la anestesista de Moman, era la anestesista de Guyana, y ella le dijo, sí, por favor, es el momento, recen mucho por nosotros. Y ella logró obtener una derogación para que los hijos pudieran venir a despedirse de su madre.
la vistieron y todo para que se despidieran. Y ahorita ya todo el mundo en Francia se fue de vacaciones. ¿Quién se interesa en esas historias? Todo el mundo quiere olvidar. Y vuelvo entonces al psicoanálisis, porque este psicoanálisis existe desde que existe la guerra, desde que las pandemias existen, es decir, desde la antigüedad. Y ese es mi refrán habitual. Repito siempre lo mismo, como todos los viejos, pues ya estoy vieja. Y me gusta contar siempre lo mismo. Y siempre digo que la palabra terapeuta, yo sé que los psicoanalistas lacanianos odian esta palabra de terapeuta, solo les gusta el psicoanálisis, el verdadero, el puro, el duro, pero la palabra terapia viene de la guerra, viene de Homero, de la Ilíada, ustedes lo deben ya de saber, ya lo conté 1000 veces. El terapón en la Ilíada es el segundo, el acompañante en el combate contra la muerte. Y tiene una segunda función, es el doble a nivel ritual. ¿Qué quiere decir? Que es él el que se ocupa del servicio funerario para que el cadáver no sea arrojado a los perros, que es un poquito lo que sucede ahora. Entonces, este personal sanitario que les mencioné, ellos tratan de hacer algún ritual. Una de las enfermeras me dice, a mí me gusta mucho ocuparme del cuerpo de los muertos, porque es por respeto, incluso si la familia no los veía, si nadie los iba a ver, yo me sentía en paz conmigo misma si yo ponía guapos a los pacientes. Sí, ya se imaginarán que esta señora nunca va a poder hablar de esto en la playa con sus amigas, ¿verdad? O sea que los terapones tienen que enterrar a los muertos, tienen que hacer algún ritual. Es un segundo combate ¿contra qué? Contra algo que no tiene ni fe ni ley, que mata. Y Patrocles era el terapón para Aquiles o era Sancho Panza para Don Quijote. Este esquema se retoma por doquier. Cada vez que hay una guerra, mi abuelo camillista tenía su cuate, su amigo, y todavía conozco su nombre, Gilbert, y yo nunca lo vi. Pero ese Gilbert era como el importante, el terapeuta, que curaba no solamente sus heridas físicas, siempre se están ocupando del cuerpo del otro, sino también de las heridas psíquicas, de tal manera que cuando el amigo se muere es algo terrible. Pero déjenme irme hasta la antigüedad. El segundo que habla del psicoanálisis del trauma es Sócrates. Sócrates era soldado. Durante la guerra del Peloponeso, imagínense que bueno, hay un diálogo de Platón que se llama El banquete y todo el mundo habla del banquete porque ahí es donde se habla del amor y de la transferencia, pero todo el mundo olvida una definición de la transferencia completamente diferente. Y es la definición de Sócrates que da esta definición desde el campo de batalla. En el momento de hablar, dicen, háblenos de Eros, del amor, y él dice, no, yo no voy a hablar, voy a hacer que hable una mujer. Y esto es muy importante. Y le llama a Diótima. ¿Y quién es Diótima? Es una terapeuta. Y así la presentan. Porque ella es la que venció la peste en Atenas. Era una médico en Atenas. Eso fue un acontecimiento catastrófico
ahí murió Pericles, era la pandemia de aquel entonces. Y ahí él llama a una mujer para que es la que los cuidó en la pandemia. Y él dice, y ella define héroes, Eros, hablando de un papá y una mamá. El papá se llama Poros. Bueno, lo voy a decir públicamente. Cuando yo no sabía si Max iba a vivir o morir, sus 2 últimos meses de vida, yo estaba leyendo El banquete, lo traducía del griego. Poros, lo han traducido muy mal, pero quiere decir porosidad. Quiere decir el paso, la transferencia consiste en una porosidad entre el terapeuta y el paciente. Hay una porosidad, algo tiene que transitar en las zonas análogas. Si con un terapeuta que es exterior no sucede nada, pero esta porosidad es muy importante porque cuando uno está en un estado semejante, uno habla únicamente con alguien que lo entiende a uno, que sabe de qué está hablando uno, si no, no habla. Max decía, el trauma puede hablar con el trauma. Por eso, Poros es importante. Y su mamá se llama Peña. La pobreza. ¿Por qué la pobreza? No es solamente la escasez de medios. Me acuerdo que había escasez de cubrebocas, escasez de respiradores, escasez de esto, escasez de aquello, pero como se dice, como decían los jóvenes que estaban en primeras líneas, lo más importante no fue eso. Al final nos las arreglamos, pero la escasez, la verdadera, lo que realmente faltaba eran las palabras. Por eso ellos trataban de hablar con sus pacientes y a menudo me dijeron al hablar conmigo, nunca hemos dicho lo que le estamos contando, nunca nos atrevimos a contar esto a los demás. No hay palabras. ¿Y por qué Sócrates aprendió esto en el campo de batalla? Porque al final del banquete llega un tipo totalmente borracho, que es Alcibiades, que está enamoradísimo de Sócrates. Y le dicen, vas a hacer el elogio de Sócrates. Y él cuenta de qué manera Alcibiades no quiso acostarse con él. Porque Sócrates es un psicoanalista que no se acuesta con sus pacientes. Y Alcibiades era general. Alcibiades era general durante la guerra del Peloponeso y observó muchísimo a Sócrates, que era un tipo de una resistencia y de una valentía enorme que siempre estaba cuidando a sus compañeros. Era un terapeuta. Los escuchaba y les daba consejos para que no murieran. Pero cuando Alcibiades fue herido, y así fue como se enamoró, fue su terapeuta física y moralmente, psíquicamente. Esta historia es muy especial. Sócrates tiene toda una teoría sobre la locura. ¿En qué consiste la locura? Para volver a la razón hay que lograr asociar lo que estaba disociado, los nombres que estaban disociados. Ha habido muchos escritores guerreros como Cervantes, como Wittgenstein, que fue movilizado en la Primera Guerra Mundial. Hay muchos psicoanalistas que participaron en la Primera Guerra Mundial, como Bion. Bion narró, todo el psicoanálisis de Bion viene de la Primera Guerra Mundial, cuando fue capitán de tanques, de una compañía de tanques, y durante décadas se cayó, no pudo hablar de lo que había sucedido. O sea que esto
es un viejo paradigma, como, si me permiten decirlo así, que se pone en acción inmediatamente en el momento de las guerras y de las pandemias. Voy a terminar porque a mí lo que me llamó la atención cuando tuve esta pulsión de ir a hablar con esta gente de la primera línea es, ellos no hablarán, no van a hablar, y me sentía como rebelada, como en rebelión contra la complacencia de los que estaban tranquilos en sus sillones en su casa, que desmoralizaban a todos. Yo tenía que ir a Argentina y tuve que cancelar mi viaje en febrero y recibí una página de Agamben. Eso fue digno de Charlie Chaplin. Fue comiquísimo. El tipo está en Roma y dice, solo es una gripita. ¿Qué es esto? Es el Estado. Es una manipulación del Estado. Parecía una cosa, parecía un discurso loco que me pareció muy gracioso. ¿De qué lado está? Oui, mais pas de lui, hein. On m'a envoyé une page. Pas de lui. Pas de lui. Sí, no, no era Agamben, no era un mensaje de Agamben, sino que era una página sobre él. Era una tontería total, ¿eh? Alguien que no ve llegar la catástrofe es una persona peligrosa, ¿eh? Los que no vieron la catástrofe y decían que era una gripita, son personas peligrosas, ¿eh? Es como lo contrario de los locos. Son lo contrario de los locos que anuncian las catástrofes. Los locos son profetas que ven llegar la catástrofe. En cambio, ahí estos hacen lo contrario, son la negación. No pasa nada, todo está bien. Les voy a contar una pequeña historia con respecto a los profetas. ¿Tienen tiempo todavía? ¿Quieren que lo cuente? ¿Tenemos tiempo todavía? Bueno, sí, tienes la voy a contar. Tiempo. Todo el tiempo que necesites. Bueno, entonces les voy a narrar una pequeña historia. Freud. Cuando renuncia a la neurótica en octubre de 1897, dice, no es posible que haya tantos pedófilos no es posible que haya tantos crímenes contra los niños y contra las mujeres. Existían los feminicidas, ¿eh? No es posible que sean tan frecuentes, tienen que ser fantasías entonces. Y en el 97 escribe a Fliss, porque las cartas que fueron expurgadas por Anna Freud han sido publicadas ahora sin censura. Y entonces él escribe, mi padre, y él escribe eso después de la muerte de su padre, 3 meses después, en febrero. El padre había muerto en octubre. Mi padre era un perverso sexual que abusó de mis jóvenes hermanos y hermanas. Y después de la muerte de su padre, él escribió una carta a Fliss un mes después, diciéndole, tuve un sueño muy bonito en el que estaba escrito, se le ruega a usted cerrar los ojos. Entonces, sueña que le piden que cierre los ojos ante tanto abuso. Como les dije, los locos son grandes profetas. Bueno, no todos, ¿no? Tampoco los voy a idealizar. Pero Martin Freud, el hijo de Freud, Martin Freud, le fils de Freud, adorait la plus jeune des sœurs de Freud. Donc une de celles qui ont été violées. Él adoraba a una de las hermanas más jóvenes de Freud que había sido violada. Martin no sabía y él
y esta mujer se llamaba Dolphy. Nunca se casó, se quedó siempre al lado de su madre y tenía un miedo patológico de los hombres. Interpretación, bueno, es represión sexual, en fin, ya se imaginarán todas las categorías que le pueden aplicar a esta chica que había sido violada. Y un día se falsea con ella, por ahí del 36 antes del Anschluss. Ustedes saben que en el 38, en el Anschluss, toda Austria se volvió nazi y todos los judíos fueron deportados. Entonces, 2 años antes, se ven a un hombre y le dicen, Martín, este hombre me llamó judía apestosa y me dijo que todos íbamos a ser asesinados. Y él pensó, oh, mi tía es una tonta, siempre tenía reputación de estar loca. Pero no, ella estaba viendo llegar el genocidio. No son profecías que vienen de la luna, son profecías que vienen de una especie de hipervigilancia de la perversión por parte de personas que han sido traumatizadas. Y entonces están al acecho de todos los pequeños signos que los otros no ven, como Avi Warburg, que estaba totalmente loco durante la Primera Guerra Mundial y que cuando estaba hospitalizado en una clínica de un discípulo de Freud, de Bieswanger, él aullaba, gritaba en 1918, nos van a matar a todos los judíos. Fue una información que fue cierta en la guerra siguiente. Y con esto me detengo, pero no sin antes hablarles del libro que estoy escribiendo, que me fue sugerido por parte de una paciente que estaba muy loca, pero que ahora está muy bien. Ella me llamó y me dijo, lea Boccaccio, el que escribió el Decamerón y que inspiró muchísima literatura después. La introducción es exactamente la descripción de lo que sucede en México o de lo que sucedió en Francia en el momento más grave de la epidemia. Es exactamente eso. Es decir, es la peste en Florencia en 1438. Él estaba ahí, vivía ahí y escribió su libro en el 39, durante varios años. Y él hace la descripción de la catástrofe, es decir, cadáveres por todos lados, en las calles, los médicos que ya no saben qué hacer, no entienden, no tienen ningún remedio, están perdidos, un contagio tremendo, e incluso hablarle a alguien vehiculaba el virus de la peste, y poco a poco todo el orden social se viene abajo, ya no hay leyes, todos los canallas aprovechan y toman el poder, se hacen orgías de personas que creen que van a morir y se lanzan en una especie de búsqueda frenética de los placeres. Aparece la indiferencia con respecto al vecino e incluso hubo lo más terrible, que Boccaccio cita a padres que abandonaban a sus hijos. Se murieron 100,000 personas. Y también había gente que se iba al campo, pero en el campo la gente, los campesinos, nunca veían al médico, no había médicos y se murieron en masa, sin nadie que los curara. Y entonces, de pronto pienso en estas chicas que se encontraban en la iglesia, ya no tenían padres, ya no podían regresar a su casa, se sentían espantadas cuando estaban en su casa, cuando salían a la calle debido al olor. Hay algo que debía haber mencionado con respecto
olor, el olor del COVID. Es un olor que nadie, incluso las enfermeras que están acostumbradas a los malos olores, nunca habían sentido percibido ese olor tan atroz. Y me decían, cuando llegamos a la casa, llegamos y nos lavamos, pero se nos queda. Bueno, en el caso de la peste, el olor era terrible. Y entonces estas chicas dijeron, tenemos que vencer esto, no podemos quedarnos aquí llorando, además aquí nos pueden violar o matar. Entonces ellas deciden irse al campo. Y son bastante ricas, hay una que tiene una bonita casa, pero hay una que es más astuta que las demás y dice, pero no tenemos que irnos solas porque somos 6 mujeres, nos van a violar y matar, tenemos que invitar hombres con nosotros. Y entonces ahí, claro, entran 3 chicos que ellas conocen y se van con 3 chicos. Entonces son 10. 7 chicas y 3 hombres. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser su terapia? Es una de las terapias más maravillosas que existan. Durante todo el camino. Y esto pasa en un tipi de los indios del norte, o en Asia, o en donde sea. La terapia es hablar. Regalar palabras. Y entonces, en este caos terrible, en la sociedad ya se desmoronó todo. En medio de ese caos instituyen una regla. Todos los días una de ellas será reina y organizará el día, tanto a nivel material, la comida, el orden. Ella reinstituye un orden todos los días. Y la que es reina es la que va a dar el tema de las historias. Y todos van a contar historias una tras otra. Pero, y con esto quería terminar porque yo también estuve contándoles historias. Con esto termino. Gracias. Pues muchas gracias a la doctora Dawan. Vamos al siguiente paso de esta conferencia. Va a ser un comentario que nos hará el maestro David García Lozano. Adelante, maestro. Pues muchísimas gracias, sobre todo a François por estas interesantes líneas de reflexión. Quisiera comentar que cuando la doctora Lilia Nieto nos invitó a participar en la realización de este evento con François, me sentí muy entusiasmado e inmediatamente vino a mi mente un grato recuerdo. El congreso que se organizó por el Círculo Psicoanalítico Mexicano, una institución que nosotros tenemos un especial aprecio, organizado por Alberto Montoya en el año 2006, precisamente en noviembre, el 1 y el 2 de noviembre, y que fue el psicoanálisis en la psicosis. Ese seminario fue la primera vez que yo escuché a François. Uno podía acercarse a una comprensión diferente, incluso dentro del mismo psicoanálisis, de lo que podía ser la clínica de la locura, del trauma también. Tengo un recuerdo muy especial que tiene que ver con la película titulada Una larga historia de locura, Madre Loca, que se presentó aquí en la Cineteca Nacional, donde lo interesante fue que François Dawan actúa en la película representando a sí misma en su trabajo de psicoanalista. Y la magia continuó cuando después de la película vinieron los comentarios en una mesa muy interesante. Evoco estos recuerdos
únicamente para resaltar uno o dos momentos de una larga historia de encuentros, de actividades, de grupos de estudio y transmisión de conocimientos, experiencias compartidas y la amistad con los psicoanalistas mexicanos. Y estoy muy seguro que muchos de ellos que se encuentran ahorita presentes en la audiencia guardan en su memoria estos sucesos como un tesoro de gran valor. François, nos sentimos honrados de seguir contando con tu presencia y agradecemos profundamente los conocimientos que nos compartes, porque valoramos y apreciamos el enorme e importante trabajo que has realizado a través de tantos años en diversos países, con innumerables grupos de estudio, con variadas instituciones, por las valiosas publicaciones, pero sobre todo, François, por el gran trabajo clínico con pacientes psicóticos, traumatizados, porque de ahí ha surgido la teoría y la comprensión. De esas historias de los pacientes que nos sigues contando todavía, por tu interés, por esos momentos clínicos verdaderos que los puede realizar cualquier terapeuta. Nos resulta evidente, tu obra es un valioso legado para la humanidad. Por eso hoy, ante esta situación de emergencia mundial debido a la pandemia, para nosotros era muy importante estar aquí, para escuchar lo que desde tu saber, lo que desde tu investigación puedes aportar sobre la pandemia y sus implicaciones. Era como pedirle a Diotima que hablara, ¿no? Que ella viniera a contarnos esas historias. A poner orden también, ¿no? Y bueno, hay una reflexión que me llega profundamente en estos momentos, ¿no? Los que no ven la catástrofe son peligrosos. Actualmente en México, me parece que estamos en el momento más peligroso de la pandemia. Y hay muchas personas que piensan que eso lo inventó el gobierno, que no pasa nada, que ya terminó, que ya se puede regresar a la nueva normalidad, ¿no? Y eso es sumamente peligroso porque está en juego la vida. La doctora Lilia Nieto presentó un libro acá en el Instituto Psicoanalítico y hacíamos una reflexión sobre un mantra que en el Oriente los budistas evocan al final del día. Y dice así: desde lo más profundo del corazón os digo a todos, vida y muerte son un asunto serio. Todo pasa deprisa. Estad todos muy vigilantes. Nadie se ha descuidado. Nadie olvidadizo. Efectivamente, siento que esto es un asunto serio. La vida y la muerte es un asunto serio. No podemos ser descuidados, no podemos ser olvidadizos. Por eso, François, me parecía a mí muy importante escuchar estas historias de los que están al frente. Y mientras tú hablabas, me surgía a mí una fantasía. Hay muchos psicoanalistas aquí, muchos psicólogos, muchas personas que te escucharon y tenemos al frente a nuestros médicos, a nuestras enfermeras y ellos necesitan ser escuchados. Y quizás podríamos abrirles la puerta en donde quiera que nos encontramos para decirles que si son personas que están al frente, nuestros oídos están para ellos. Pues para terminar, quiero decirles que hoy me parece que estamos en un momento mágico, increíble, porque gracias a la tecnología, pero sobre todo gracias a tu gran trayectoria, gracias a todo el trabajo que has hecho por años, es que ahora hay mucha gente que recibió la convocatoria y se sumó, y estamos todos desde nuestra casa
unidos, escuchándote. Quizá esto no hubiera sido posible en otro momento, ¿no? Y ahora lo es. Y me parece una maravilla poder compartir este momento histórico juntos aquí hoy. François, pues simplemente decirte que tú has puesto las cartas sobre la mesa. Ahora nos toca a nosotros dialogar, compartir y, ¿por qué no?, aportar nuestro granito de arena, por momentos juntos y también cada uno desde nuestra trinchera. Mil gracias, François. México te aprecia mucho y te valora. Gracias por habernos dado tu saber. Gracias, maestro David. Adelante, César. Gracias. Bonsoir, Madame Dawan. Un placer de revoir. Je vais dire la cuestión en español. Dos cosas, si puede traducir la doctora Ángela. La primera es un comentario. En algún lugar leo una frase que dice un interlocutor: ¿por qué los dioses envían los males a los hombres? Y el interlocutor dice: para que los hombres tengan a qué cantar. Y me recuerda esto que va hablando usted sobre Diótima, sobre la guerra del Peloponeso, etcétera. Que es un buen tema. Y lo segundo es sobre la condición actual. En la línea del terapón, en la idea del terapón, el otro es un acompañante, alguien que está ahí un segundo en la batalla, alguien que entierra a los muertos, pero parece que en las condiciones actuales la figura del terapón queda difícil de sostener, porque en este argumento, en esta lógica de la distancia del otro, parece que se configura un otro como enemigo, que no puede devenir un terapón. Oui, absolument. Y sería todo. Gracias, Dawan. Merci, Dawan. Ben oui, mais c'est ça le grand problème aujourd'hui. Il faut inventer autre chose. Sí, ese es el gran problema de hoy. Hay que inventar otra cosa. En México, ustedes son buenísimos para los rituales, entonces tienen que hay que encontrar otra manera de hacer frente a la distancia. Hola. Adelante. Sí, muy bien, adelante. Hola, bueno, muy buenas tardes. Desde Argentina le hablo. La verdad que muy cálida la transmisión. Yo soy psicólogo, trabajo en salud mental de Chaco, que es una provincia muy golpeada por los contagios, y en especial hemos trabajado con una comunidad indígena aquí, la comunidad Com. Y la verdad que las lecturas de François y otros, y unos colegas de acá también, nos han significado mucho y mucho aporte para trabajar lo que se escucha y lo por ahí, la percepción que tenían los pueblos originarios y cómo fueron golpeados por la falta de los rituales. Me acuerdo que una de las frases que más me tocó fue: veíamos a nuestros hermanos irse al hospital y volver en cajitas. Bueno, sobre eso, cómo por ahí seguir trabajando el concepto de proximidad que lo ha tomado usted, lo ha tomado también Max, en este momento donde al parecer la proximidad al menos no se guía o no está ubicada en los cuerpos, ¿no? Sino en las imágenes, en las pantallas, y después tal vez como un pequeño tip o consejo, ¿qué le diría un analista terapón al Estado? ¿Alguna política, algún consejo de un analista terapón en el Estado? Me parece que nos orientaría. Oui, la proximité. La proximidad
en los momentos de distanciación obligatoria, porque la vida está en juego, la proximidad sí se puede dar con las palabras. Y antes de que ustedes hablaran, de que abriéramos la reunión, yo platicaba y contaba una pequeña historia que me sucedió. Yo seguía hablando con mis pacientes a la hora de su sesión por teléfono. Y me lleva alguien y me dice así, y no le entendía nada. Y finalmente me di cuenta que esta persona tenía muchísimos medicamentos en la boca y en la cabeza y había recibido mi nombre hace 5 años. Se tardó 5 años para decidirse a llamarme. Entonces yo pensé, esto no puede funcionar, no puedo verla, no la puedo ver. Le hago repetir que no, cuando no entiendo, y cuando colgó pensé, ¡ay, qué buena conversación tuvimos hasta para mí! ¡Qué buena conversación tuvimos! Y la semana siguiente, bueno, porque yo le dije, usted tiene que volver a llamar en 8 días a la misma hora. Y yo pensé que no, porque estaba así totalmente, pensé, no va a llamar. Pero sí, me volvió a llamar y me dice, ¿sabe qué? Desde nuestra plática de la semana pasada ya me siento bien. Y bueno, y ella me dice, sentí que usted estaba conmigo. Pronuncia esta palabra con, y me la pronuncia en latín, cum, como en el español, co. Y en nuestra conversación le conté pequeñas historias, como siempre hago, pequeñas historias que se conectaban con ella. Para mí la locura es algo muy sencillo. Tengo más facilidad de proximidad que en circunstancias de cenas sociales en las que hay que hablar socialmente con los demás, con muchos manierismos. Lo que les quiero decir con esto es que la proximidad se puede crear siempre a través de los rituales, a través de las palabras. Y los latinoamericanos tienen mucha imaginación para inventar rituales. ¿Le gusta mi respuesta? Y bueno, acá en la sala tenemos ahora a Gabriela Insúa, que también nos pidió tomar la palabra. No sé si nos escucha, Gabriela. Bueno, queridísima François, Gabriela Insúa, usted sabe, del equipo de acontecimiento traumático de Centro 2 de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está? Bueno, gracias, es lo primero a decir. Pero después la escuchaba una vez más tan cercana a nosotros, a nosotras, y escuchaba esto de los locos, que coincido y todos coincidimos que los pacientes más locos son los que están mejor en este momento. Y usted hablaba de lo acostumbrado a la soledad que están. Y ¿sabe qué, François? Yo se lo suelo decir a usted cuando le escribo. Nosotros los analistas que tomamos esta línea de no encorsetarnos en lo dogmático del psicoanálisis también estamos solos muchas veces. Muchas veces. Y armamos los encuentros con personas como usted, y también al transmitirnos encontramos con que nos vuelven a nosotros analistas que dicen sentirse solos. Recién escuchaba al colega de Chaco, y más o menos mi pregunta va por el mismo lado. En todo caso, él hablaba de cómo hacer esto de la proximidad, pero yo le diría que mi pregunta va en todo caso por el lado de cómo hacer en la zona de catástrofe que se arma con los pacientes, cómo hacer allí algo que pueda suplir, entre comillas, el ritual funerario, y que está imposibilitado.
Y le agradezco enormemente una vez más, un beso afectuosísimo. Y por acá tenemos a Mauro CM. Gracias, Liz. Bueno, en realidad lo que quería hacer era contarle, porque justo como una analista que es la doctora, entiendo que lo que recopila, lo que es de su interés son las historias. Y justo pensando en este reconocimiento que creo que es un llamado también que nos hace, reconocimiento al personal médico, a escucharlos, a estar ahí en esta figura de Terapón, también con ellos. Quería compartirle el caso de brevemente el caso de una mujer que fue diagnosticada con COVID y a los 2 o 3 días su médico que la atendía vía telefónica igual sale diagnosticada con COVID y el marido que también es médico, y lo que esta paciente comparte en ese momento, no teníamos todavía nuestros encuentros, nuestras sesiones, pero lo que esta paciente comparte es que este matrimonio, este par de médicos, no la dejaron en ningún momento a pesar de encontrarse en esta situación también complicada médicamente para ellos. Estuvieron atentos, estuvieron siguiendo su estado de salud. En los momentos de mayor ansiedad le respondían a sus mensajes, respondían sus dudas, le ofrecían ejercicios, consejos, un espacio para transmitir algo de esta preocupación, de este miedo a enfrentar el COVID. Una vez que logran superar estos 2-3 semanas de confinamiento absoluto, ella viene a la consulta vía telefónica, vía videollamada, y bueno, en ese momento pues ya toca a mí el turno de relevar un poco esta función que los médicos ya venían realizando. Alors ça, je crois que, alors ça c'est Bueno, une histoire extraordinaire. On entend la historia que usted cuenta, Mauro, es extraordinaria. hors limite, enfin, au limite. Escuchamos historias fuera de los límites de lo que creemos posible. A mí, como ustedes saben, me gusta mucho Wittgenstein, que luchó en la Primera Guerra Mundial, que tuvo 3 hermanos que se suicidaron, etcétera. Una vida terrible. Y él dice que siempre, él nos muestra que siempre se pueden inventar rituales con pequeñas cosas, como ustedes decían, las canciones, la música es muy importante, ¿eh? Se puede inventar algo. Yo no les voy a decir qué, porque no se pueden hacer generalidades. El ritual es una creación al borde de la muerte y al borde del borramiento. Se trata de crear una huella simbólica ahí donde corremos el riesgo de desaparecer. Y todas las civilizaciones del mundo lo han hecho de manera singular. Y creo que en México ustedes tienen muchísimos recursos para eso. Yo pude participar en algunas fiestas en México, pero creo que ahora hay que inventar cosas nuevas. No sé si en México, a ver, yo les voy a hacer una pregunta, puesto que aquí hay muchos mexicanos. ¿El alma de los muertos son mariposas? Ya no me acuerdo dónde estaba. Creo que estaba en Tepoztlán. Y veía unas enormes mariposas blancas y alguien me dijo que la gente de por ahí pensaba que eran las almas de los muertos. ¿Es así, por ejemplo? Son mariposas, son colibrís. La gente piensa cuando ha perdido un ser querido que si se posa una mariposa en ti o viene un colibrí, es su alma que viene a avisarte que está bien en otro lado. Je vous demande ça, pourquoi? Bueno, les pregunto esto, ¿por qué? Desde hace unos días yo tengo una terraza y hago yoga todos los días, porque no me muevo, no veo a nadie. Hago yoga y desde hace 8 días viene una mariposa a posarse sobre mí. Ah. Y sé qué mariposa es, se llama Vulcanis.
viene y como que me da besos sobre la frente. Y yo llamo a esta mariposa Jean-Max. Así que si se dan cuenta, yo inventé un ritual. Ese es un ejemplo. Inventé un ritual. Porque yo estaba sola. Y claro, no soy idiota, ¿no? No digo, no pienso que esa mariposa es Jean-Max. No es así tan literal, ¿no? Pero es un vínculo, y es un vínculo con la naturaleza. Y ahí está. Es un ritual. Gracias, doctora. Por aquí está también Estela Menucci. Si gusta, Estela. Adelante, Estela. Hola a todos, muchas gracias por este espacio pero tan valioso, porque es cierto que la pandemia ha traído muchas situaciones engorrosas, inéditas desde lo social, pero esto del Zoom es maravilloso, porque no sé si se podría dar de otra manera. Me quería referir a esto de la pandemia en los países de Latinoamérica. Especialmente yo hablo desde Buenos Aires, donde en la Argentina sabemos lo que significan los desaparecidos, y esto evidentemente trae a mis recuerdos cierta ligazón con eso, ¿no? Angela, porque el no poder despedir a nuestros muertos por COVID-19, que por suerte acá en la Argentina no son tantos, pero bueno, estamos muy atentos porque es un virus que evidentemente no sabemos qué hacer. La ciencia ha avanzado y ha hecho todo lo posible, pero seguimos teniendo altos contagios y por sobre todas las cosas, más muertos. Entonces no podía dejar de relacionarlo con la época de los desaparecidos porque no podemos enterrar a nuestros muertos de COVID-19 porque no está el ritual de poder enterrarlos. Y esto deja mucha zozobra, deja mucha situación de desesperación, de desconsuelo, y escuchar a nuestros pacientes con una pérdida pareciera inclusive que hay que hacerlo como en silencio. Y como yo soy psicoanalista y sé que la palabra cura, me parece que esta sería una de las formas de abordar, de poder dar ritual con la palabra a todos los familiares que tienen que enterrar a sus muertos sin poder verlos, que sea por última vez. Y también relacionaba, en el 2001 la Argentina tuvo un golpe muy fuerte en toda su estructura político, social, económica, que seguramente ustedes conocen. Y una manera de enhebrar, de volver a hilar, de tejer los lazos sociales, fue haciendo pequeñas asambleas en los barrios, en las comunidades, para poder hablar de todo ese trauma que había dejado ese 2001, ¿no? Donde hubo muertos también, por supuesto políticos. Entonces, hilvanaba las dos cosas, ¿no? De los rituales, en esto de enterrar a nuestros muertos, y bueno, tendremos que ser muy creativos, ¿no? Desde el psicoanálisis, por ahí aportar esto del acompañamiento, y por otro lado, de volver a filosofar en comunidad, ¿no? Como hacían los griegos, que se paraban en el zojo y cada uno decía lo que pensaba, respetando, sin juzgar. Bueno, recrear en esto de lo que es el COVID-19 en nuestras comunidades donde la palabra medie para poder lograr alguna cura. Bueno, este es mi aporte y muchísimas gracias, François. Yo no la conocía, pero le agradezco de corazón haberla escuchado. Muchísimas gracias. A todos también, ¿eh? Merci. Mais c'est vrai qu'il y a un parallèle entre une... Es cierto que hay un paralelismo
entre una instancia, como yo la llamo, una instancia sin fe ni ley. Puede ser una instancia política, una dictadura, pero también puede ser algo como COVID. No tiene ley, no sabemos nada del COVID. Tiene usted razón, entonces de pronto estamos igual ante desaparecidos por culpa de una instancia sin fe ni ley. Muchas gracias. A usted. Gracias, doctora Dawan. No sé si le parezca, tenemos 3 participaciones más y poder ir cerrando. ¿Le parece bien? Ok. Sí, está bien. Estaba por aquí Patricio Meneses, en espera. ¿Nos escucha, Patricio? Si me habilitas, Carlos, por favor, el micro de Patricio Meneses. Adelante, Patricio. Muchas gracias, François. Aquí habla Patricio desde Santiago de Chile. Recuerdo con mucho cariño tus visitas a Santiago, invitada por la Universidad de Chile y en especial por Roberto Aceituno. En esos encuentros también estaba Max, que también recordamos con mucho cariño. Me gustaría comentar 2 aspectos que pienso que son importantes para la realidad chilena, aprovechando esta tribuna latinoamericana. En Chile, la crisis sociosanitaria se montó sobre una crisis social y política muy profunda que representa algo que estalló, llamamos nosotros a la crisis el estallido social. Me parece que el estallido social muestra algo de lo mortífero de las sociedades contemporáneas, específicamente privatizadas. Chile es un país absolutamente privatizado, donde las necesidades básicas dependen de la capacidad económica que las personas tienen y por eso muchas personas están endeudados por muchísimos meses para poder comer. Hay una empresa privada en Chile que ofrece servicios de salud cuyo comercial, slogan es "Usted no está solo". Quiero preguntarte, François, si a ti te parecería que los analistas tenemos que tener una posición respecto de este tipo de crisis y lo mortífero que se manifiesta en ellas. Pensando en la figura del terapón, a mí lo que me hace sentido es que nuestro rol puede ser un rol de escucha, de testigo y quizá, si tenemos suerte, de intérprete. Bien sûr que je trouve que après les choix politiques des analystes, chacun. Bueno, cada psicoanalista es libre de elegir sus posiciones políticas, sus posturas políticas. Pero ahorita estamos no ante la muerte como tal, sino ante la muerte psíquica también. Es decir, la gente tratada como cosa, ya sea por la psiquiatría que trata a la gente como subhombre, la gente es tratada como si fuera cosa. Estamos ante instancias totalitarias. Y eso es a lo que yo me he enfrentado. Ahora, ¿es esto una particularidad del capitalismo? Bueno, por supuesto que esto es algo que existe. Lo mortífero existe por doquier cuando hay estados o situaciones totalitaristas. Pero nosotros tenemos que ocuparnos de lo psíquico de los individuos, y cuando uno sale de la locura, producimos con la persona el nacimiento de un sujeto político. Claro, nuestro trabajo no es a gran escala, pero aquel que salga de la cosificación, y esta cosificación puede existir en todos los sectores. Eh bien, on a quelqu'un qui confère une liberté, et je t'assure que les pacifications
dans ce cas-là, ils sont vraiment des agents politiques. Bueno, cuando alguien ya salió de esto, se convierte realmente en un agente político. ¿Sí le respondí o no? Muchas gracias. Gracias, Patricia, por participar. Está también Diana Altavilla. Un gusto, François, escucharla y compartir conceptos tan relevantes del psicoanálisis, que es un gusto pensar que los podemos retomar y reinventar con un sentido de proximidad al sujeto. La pregunta que quería hacerle tiene que ver con un concepto que me pareció muy interesante cuando ella dice que a quién se dirige la palabra dicha por aquel que está como un terapón frente a alguien, y pensaba en esa anécdota que ella hace, si la palabra dicha está dirigida a alguien sufriente, pero también está dirigida por aquel que lo asiste, dirigida a sí mismo. Porque me parece que hay un doble camino que ella marca también de aquel terapeuta que está frente a él y puede a su vez hacer un doble acto, un acto hacia el paciente, hacia otro, y un acto hacia sostenerse a sí mismo. Alors, je pense toujours que les symptômes... Bueno, yo siempre pienso que los síntomas en este caso son una búsqueda. La gente que ha sido acostumbrada a ser cosificada son verdaderos escáneres, son verdaderos radares. Los demás no lo ven, no los ven, pero ellos sí ven. Y encuentran en los otros la zona que va a poder entrar en resonancia con ellos mismos. Entonces, yo le llamo a eso una recarga. Cuando yo les hablo de las enfermeras o de los anestesistas, claro que sentía una resonancia con ellas. Reconocían lo que ellas hacían, reconocían mi trabajo, porque nos enfrentábamos a los mismos desafíos en la misma zona de la muerte psíquica o física. Estoy totalmente de acuerdo con usted, su comentario es muy atinado. Muchas gracias, Diana, y a la doctora Dawan por contestar. Y nos escucha Claudia, está por ahí, que nos levantó la mano también. Sí, Mati, muchas gracias por darnos la posibilidad de escucharla. Soy de Argentina, de Buenos Aires, y pensaba, bueno, algo de lo que dijo la persona que habló antes, esta cuestión de estar en el frente, para decirlo de alguna manera. La vois pas, cette personne. Y a la vez... Dice que no la ve a la persona que está hablando, que si se puede sentar al lado del señor para que la vea. Acá. No, le decía que muchas gracias, que soy de Buenos Aires, que lo que iba a decir tiene algo que ver con lo que dijo la otra persona que habló antes, y quería, si usted puede explicar un poquito más esto de la presencia, ¿no? Porque lo que comenta la gente que tuvo COVID y estuvo internada y pudo salir, a mí me llega este comentario a través de alguien, es la soledad del COVID. La soledad con la que se transita el episodio del COVID. Y cómo está esta presencia y la relación de la presencia con la soledad. Bien sûr. Esa es mi pregunta. Bien sûr. C'est tout ce qui caractérise la psychanalyse en cas de todo lo que caracteriza el psicoanálisis en caso de catástrofe es que no hay otro. El otro desapareció. Eso es lo que
crea una diferencia con el discurso del otro, la represión, etcétera. Aquí ya no hay ningún otro. Entonces la soledad es extrema. Entonces, ¿cómo ir hacia alguien en ese lugar completamente solitario? Y es ahí, a menudo con pequeños detalles, pequeñas cosas del azar. Cuando hablamos de coincidencias, de coincidir, es cuando se dice que dos cosas caen al mismo tiempo, suceden al mismo tiempo. Ahí es donde hay que ser creativo. Por azar, una mariposa vino a verme y entonces un paciente me habla del alma de los muertos y entonces yo le cuento mi historia de las mariposas. Tomo las mariposas que pasan. Tomo un ave que pasa. Los indígenas de América tienen una gran relación con la naturaleza y claro que cuando los humanos se quedan solos, ¿con quién hablan? Con las cosas, porque las cosas también hablan. Pues no, para nada. Un viejo armario nos puede decir algo, puede ser testigo. Ahí donde los humanos han borrado todo. Yo tengo una paciente muy delirante. Desde el COVID ya se siente muchísimo mejor. Había sido violada, fue esclava sexual de 7 tipos de la televisión. Y conozco sus nombres. Pero era la libertad de los años 70. Ella tenía 18 años y era esclava de todos estos hombres. Después se volvió esquizofrénica, etc. Ahora está mucho mejor. De hecho, a partir del COVID se siente muchísimo mejor. Me llama todos los días. Y figúrense, ella tiene un departamento muy pequeñito. Bueno, pues ahí hay una araña enorme, una araña gigante. Y entonces al principio decía, ¡ah, qué horror! Y yo le dije, no, yo las conozco a las arañas, conozco bien a la naturaleza. Y yo conozco los nombres de las arañas. Se llama Teneraria. Le digo el nombre de las arañas. Le digo, yo las conozco. ¿Y sabes qué? Son gentiles. Además, tu araña es ciega. No te va a morder. Y sobre todo, sienten todas las vibraciones. Entonces ahora se pone a hablar con la araña. Entró en contacto con la araña. No es algo delirante, ahora ya tiene una amiga. Y ahora ya va a buscar trabajo. Se requiere poesía en la vida. Si no hay poesía, no se puede hacer nada en esta vida. No, perdón. La araña se llama Tegenaria. Yo tengo una por aquí, ya la vi. Es de este tamaño así. Muchas gracias, doctora Dawan. Bueno, pues nos vamos acercando ya al final de este encuentro. Quiero preguntarle a la doctora Dawan, tenemos todavía por acá algunas participaciones pendientes. No sé cómo se sienta, si podamos hacer otra ronda o como usted nos diga. Moi, ça va, moi, mais je voulais aussi remercier David qui m'a fait une magnifique exposé tout à l'heure et j'ai pas eu l'occasion. Bueno, yo quería, yo puedo continuar, no hay problema, pero antes déjenme que exprese mi agradecimiento a David por su comentario de hace rato, a David García, que fue tan amable con sus comentarios. Pregunta si como traductora yo aguanto un poco más. Y sí aguanto un poco más. Me dice Françoise que como 10 minutos más. De acuerdo.
Entonces, una participación más y cerramos con la doctora Lilia. ¿Les parece bien? Bueno, pues tenemos por acá a Luis Fernando Macías. ¿Nos escucha? Doctor Macías, adelante. Hola, François. Sí. ¡Salí! ¿Cómo estás, querida? Hola. Qué gusto escucharte. Y qué gusto estar en este foro. Bueno, voy a hacer voy a participar con una pequeña reflexión nada más. Je ne ferai pas ça français parce qu'on est plus ou moins habitué, donc je vais donner... No lo voy a hacer en francés. Le voy a dar un poco de trabajo a Ángela. Así nos vamos a divertir más. Pienso, François, que yo trabajo en una provincia, en un estado de México que se llama Guanajuato, que en este momento es el estado más sanguinario y más violento que hay en México. Tenemos mucho más muertos y desaparecidos por la violencia organizada, más bien desorganizada, ¿no? O desorganizadora, mortífera en todos los sentidos y pestífera en todos los sentidos del tejido social, que la COVID. COVID es, en el imaginario popular, un mal menor. No hay política pública que pueda meter a la gente a su casa, es decir, que la pueda sacar de la calle. Y es muy interesante ver cómo en los sectores populares, que son muy amplios, que son los sectores más amplios, lo que tenemos es una resistencia enorme a un secuestro de les soins, de los cuidados. Es decir, ahora resulta que solo el Estado y el personal calificado, les soins publics, quoi, en fait, los servicios de salud están secuestrados en el sentido de que el 90% del cuidado y de la atención a la salud sigue estando en manos de madres, abuelas, tíos, padres, de un sistema y de una red de apoyo y de solidaridad del barrio social, que se da efectivamente en la penuria, pero donde la gente inventa recursos, medicinas alternativas, formas de cuidado, en fin. Y la gente tiene mucho miedo de que el hospital, que ha desvalorado completamente el lugar de los ancianos, el lugar que participan en el cuidado, el lugar de los agentes de salud comunitario tradicionales, les ofrezca solamente la posibilidad de hospital o muerte, ¿no? Y la muerte está en el hospital. Entonces se vive una experiencia tan traumática como tú lo has señalado, en este estado, como en Querétaro, probablemente ahora de una manera mucho más amplia. La demanda social es ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los secuestrados? ¿Dónde están los asesinados por el sistema de violencia? Y ahora resulta que tampoco aparecen los muertos en los hospitales o en las clínicas. Es decir, hay un secuestro de cadáveres, tanto por parte del crimen como por parte de los oferentes de salud. Y es muy interesante porque probablemente en este trabajo de intervención comunitaria y de intervención en situación de trauma, es donde más hacemos falta. No solamente para trabajar con los que ofrecen servicios de salud, sino con los agentes tradicionales de vida y de salud, que además son las víctimas más fuertes de la violencia doméstica, de la violencia discriminatoria. Es uno de los estados que más feminicidios tiene. Entonces, muy impresionante. Estamos matando a nuestras mujeres. Estamos despreciando a nuestros médicos. Estamos
desacreditando al Estado y la crisis entonces parece mucho más amplia que el COVID. El COVID lo que hace es hacer visible una muy pequeña parte de todo lo que la perversión está en este momento desestructurando de la vida social. Esto me parece que resuena mucho, parce qu'on a parlé de la résonance, de la coïncidence, ¿no? Esto resuena mucho con lo que tú acabas de decir. Y gracias por darme la oportunidad de participar. Tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu Bueno, la última vez que nos vimos en León, yo tenía que hablar con un grupo de Guanajuato y no se hizo. Y siempre he tenido en mente que lo tengo que hacer la próxima vez porque ustedes son los que están en primera línea. Es muy peligroso incluso. Y no es broma. No son bromas lo que están viviendo ustedes. Hay que tomarlo muy en serio. Ustedes están creando burbujas de resistencia donde es posible. Y aquí sí es un lugar donde los terapeutas están en primera línea. Lo sentí. Supe que había unos que venían de León, de Guanajuato, otros que venían del norte. ¿Te acuerdas? Hay quienes arriesgan su vida. Tienes toda la razón. Porque, por ejemplo, en Florencia, durante la peste, en el siglo XIV, todos los canallas mafiosos se apoderaron de la ciudad. Durante la peste se legitima la ilegalidad y la desesperanza gana. Boccaccio lo describió muy bien, son cosas que van juntas. Mucho ánimo para ustedes. Estoy muy contenta de verte. Bueno. Muchas gracias, doctora Dawan. Gracias, doctor Macías. Bueno, pues este sería el último comentario. Les pedimos disculpas a todos los que quedaron pendientes de participar. Les agradecemos mucho que se hayan interesado en levantar la mano. Bueno, lastimosamente por cuestiones de tiempo no le podemos dar la palabra a todos, pero les agradecemos mucho que quieran participar con nosotros. Doctora Lilia, adelante, por favor. Yo quisiera resaltar que no podíamos cerrar sin este comentario que hace nuestro compañero Macías. Creo que es importante destacar que en muchos países, como lo hemos escuchado, en Argentina, en Colombia, en Chile, todo este efecto de la política neoliberal ha dejado una epidemia. Lamentablemente, esta pandemia se viene a colocar por encima de una epidemia que venimos sufriendo en Latinoamérica. Esa epidemia es un derramamiento de sangre que nos hace precisamente un llamado. Creo que esta forma cálida en la que François nos transmite la importancia de que el psicoanálisis, el psicoanalista no se quede pasmado, no se quede encorsetado en lo dogmático, como bien lo dijeron. Creo que es así, tenemos que hablar con ellos. Creo que ese es el imperativo, es algo que no nos puede impedir nadie, y con eso me refiero también a los muertos, como bien dice François en esta hermosa metáfora de la mariposa. Nada nos puede impedir hablar. Tenemos que hablar como lo hemos hecho hoy, tenemos que hablar con ellos, porque se cura con la palabra, hasta donde esa cura es posible, y es ahí, en el frente, donde más hacemos falta. Sin más, yo les agradezco muchísimo. Estamos de verdad congratulados de este maravilloso encuentro internacional que sirva de un reconocimiento muy cálido por todos estos años de lucha y de dolor con el que nos sentimos identificados como personas, como países y sobre todo acompañados de esta gran profesional que es la doctora Françoise Dawan. Muchas gracias, buen día para todos.